Un disparo solitario resonó a lo lejos, tan seco como la rama de mezquite que cruje bajo la bota del forastero. En San Álamo del Lobo, un pueblito nacido a la sombra de un pozo agotado y condenado a la mala suerte, las campanas jamás tañían por gozo. Sonaban para anunciar trueques turbios o para despedir a los que partían sin vuelta. Aquella tarde, bajo un cielo abrillantado por un sol caníbal, una subasta improvisada pretendía saciar el hambre de curiosos y el bolsillo de algunos hombres con sombrero ancho y conciencia estrecha. Sin embargo, lo que se remataba no eran mulas ni tablillas de sal, sino tres criaturas flacas, descalzas y con la cara cubierta por sacos de arpillera. Se les oía la respiración apretada, como la de los perros que sienten que llega la tormenta mucho antes de que truene el primer relámpago. Doña Elvira Montenegro, viuda desde hacía 6 inviernos, observaba el tablado sosteniendo apenas la mirada. Tenía fama de recia. Decían que cuando su marido expiró, ella no derramó ni una lágrima, que simplemente apretó los labios y se puso a calcular cuántas manos necesitaría para mantener en pie el rancho del Cántaro. Desde entonces vivía sola, apartada, conversando más con los álamos que con sus semejantes. La muerte, se rumoreaba, le había tallado un hueco en el pecho que ningún sermón ni licor lograban rellenar. Quizá por eso, aquel pregón retorcido: 3 jornaleros pequeños, apenas comen, excelentes para los quehaceres menudos, ofrézcase lo que su conciencia dicte, le taladró el cerebro con curiosidad morbosa. Abrió su bolso, palpó las monedas de plata heredadas y pensó: estas almas nadie las amparará si yo miro a otro lado. El martillero, un tal Rufino Mena con aliento a tabaco barato, alzó la voz: que se escuche la primera oferta, señores. No todos los días se encuentra uno con mercancía tan manejable. La palabra mercancía hizo que Elvira frunciera el ceño. Se abrió paso entre los rostros sudorosos de los apostadores, algunos oliendo a establo, otros a aguardiente. Uno mascaba tabaco, otro se rascaba la costra de un viejo balazo. Todos medían a la viuda con sorna: falda negra, blusa cerrada hasta la garganta, un rosario de hueso oscuro pendiendo del cinturón como un recordatorio de quién manda sobre la carne. $10 por los 3, murmuró Elvira, seca, como si recitara una cifra de cosecha. Hubo caras burlonas. $10 por 3 bocas que apenas sabían hablar. Baratija. Pero nadie más ofreció. En ese pueblo, criar infantes ajenos suponía un gasto que no devolvía beneficio inmediato. El martillo golpeó. Adjudicados a la señora Montenegro. Los murmullos crecieron. Alguien se atrevió a preguntar si pensaba abrir una escuela de espantajos. Ella no respondió. Observó cómo les desataban las muñecas y los empujaban con la delicadeza con que se mueve un costal de grano. 2 niños tropezaron y casi cayeron de bruces. El mayor se notaba por la altura apenas, pues el saco anulaba cualquier rasgo. Los sostuvo de los hombros. En el cruce de aquel gesto, Elvira atrapó algo, un temple extraordinario que no se aprende en la calle, una fuerza que desconcertaba. La carreta chirrió durante horas serpenteando entre el monte ralo. El viento soplaba polvo rojo y los coyotes rondaban como sombras con dientes. Elvira guiaba las riendas, mientras los 3 pequeños viajaban en la parte trasera, en silencio absoluto. Habían aceptado el agua que les ofreció, pero no probaron bocado. El más pequeño temblaba cuando el carruaje pasaba sobre piedras filosas. El mediano mantenía el saco torcido, como si intentara mirar el paisaje aún sin ojos. Solo el mayor adoptaba una postura erguida, casi desafiante, a pesar de las ataduras recién quitadas. Cuando el sol se hundió tras los riscos magenta, Elvira detuvo la yunta cerca de un encinar. Encendió una fogata modesta y, sin hacer preguntas, sirvió una sopa rápida de frijoles con tocino. Entonces habló. Aquí no existen cadenas, pero tampoco mentiras. Cuando os sintáis listos me diréis vuestros nombres. Hasta entonces, mi casa es vuestra casa. Los niños se miraron, o eso aparentaron, pues los sacos seguían allí. La mujer tomó su taza, se apartó unos pasos y se sentó sobre una roca. No estaba interesada en forzar confesiones. Entendía que algunos silencios se parten como corteza seca y otros hay que dejarlos germinar de a poco. A medianoche, mientras las brasas exhalaban un último gemido naranja,
Sonó un crujido. Elvira se volvió despacio. El mayor de los huérfanos había caminado hasta ella. Sostuvo el borde del saco con manos grandes para su edad y lo levantó. A la luz titilante apareció un rostro apenas adolescente, curtido por la intemperie pero no derrotado, con cicatrices finas en la línea del cabello. Los ojos, de un tono ámbar sorprendente, no se desviaban. «Me llamo Isaías», dijo con voz grave. «Ellos son mis hermanos, Biel y Tobías». Al pronunciar sus nombres, los otros dos niños se quitaron también las capuchas. Elvira contuvo un sobresalto. Había estado asumiendo que los tres eran varones, pero Biel, la más pequeña, era una niña de unos 8 años cuya mirada, a pesar del miedo, relucía con chispas de desafío. Tobías, el mediano, rondaría los 10. Llevaba un mechón rebelde tapándole un ojo. «Nos vendieron esta mañana». Isaías tragó saliva. «Solo supimos que veníamos con usted cuando nos subieron a la carreta». «¿Tenéis padres?», preguntó la viuda. «Tenía», contestó Isaías, apretando los puños. «A mi madre la enterramos hace un mes. A mi padre no lo conocimos». Elvira lo observó en silencio. El fuego lanzaba sombras como serpientes ondulantes, y alrededor se alzaba la música nocturna de grillos y chotacabras. «Conmigo no os faltará techo ni comida», aseguró finalmente. «Pero necesito ayuda. Esa tierra es grande, y nadie trabaja gratis, ni siquiera yo». Isaías asintió. «Sabemos arar un huerto y ordeñar cabras, y mi hermana cose bien», añadió, casi como un orgullo. «Entonces tenemos trato», concluyó la viuda, y por primera vez en años, una brizna de ternura le ablandó la voz. «Mañana continuaremos». El rancho del Cántaro emergía sobre la planicie como un navío de madera clavado en un mar de hierba amarillenta. Había sido próspero. Trigo, caballos de carrera, una fuente inagotable de agua clara. Pero tras la muerte del señor Montenegro, el molino se detuvo, los potreros se vaciaron y el adobe empezó a agrietarse. Al cruzar el portón, los niños se quedaron mudos ante la inmensidad. Era el reino de una reina sin corte. Elvira les mostró 3 camas en la sala de trastos, lavadas a todo correr esa mañana. Luego puso en sus manos herramientas proporcionadas a cada estatura. Aquella primera jornada transcurrió sin alzar la voz. Isaías manejaba la hoz con la destreza de quien ha crecido entre rastrojos. Tobías acarreaba cubos de agua sin quejarse. Biel cosía remiendos en los manteles raídos, tarareando canciones que aprendió de su madre. Elvira, mientras tanto, examinaba su propio corazón, sorprendiéndose al encontrar latidos nuevos, como si la presencia de aquellos pequeños ventilara los cuartos sellados de su memoria. Con el caer de la tarde, estalló un viento tórrido que hacía crujir los postigos. Elvira subió al torreón para atrancar las ventanas y desde allí vio algo inquietante. Un jinete, recortado contra el horizonte, observaba el rancho desde la loma. No llevaba distintivo de la ley ni sombrero de vaquero común. Vestía un chaquetón largo y un pañuelo oscuro tapándole la mitad del rostro. Cuando notó que lo miraban, giró su caballo y desapareció tras las jarillas. Ese sobresalto, minúsculo pero agudo, le aguijoneó el estómago con presagio. Biel agotó la lana al caer la noche y se acercó a la viuda. «Señora, ¿cree que mi madre nos ve?» Elvira se arrodilló para quedar a su altura. «Creo que tu madre vive en lo que tú conservas de ella, sus canciones, su fuerza, su risa, y eso nadie puede arrebatártelo». La chiquilla se aferró a su cintura y lloró sin ruido, como quien riega semillas de consuelo en tierra dura. Isaías, observando la escena desde la puerta, se mordió el labio. Dejó pasar un segundo y avanzó. «Mañana quisiera acompañarla al pueblo», dijo. «Hay pernos flojos en la verja norte. Necesito herraduras y clavos». Elvira arqueó una ceja ante tanta iniciativa. «Muy bien», aceptó. «Partiremos al amanecer». San Álamo bullía el día de mercado. Puestos de cuero, tablones con costales de maíz, destiladores clandestinos vendiendo licor de nopal. Elvira ataba su caballo cuando la puerta del salón se abrió de golpe y salió un hombre alto, barba rojiza, ojos como carbones húmedos. Sonrió al verla. «Doña Montenegro, milagro verla en la calle». Era Anselmo Rojas, el banquero local, un hombre que olía a tinta fresca y a ambición. «Necesitaba provisiones», respondió ella, cortante.
Yo diría que necesita más bien una mano que salve su hacienda antes de que el impuesto de tierra baldía se la trague, susurró él, acercándose. Podría refinanciar su deuda. Firmaríamos mañana. La viuda percibió el temblor sutil de Isaías a su lado. El chico se había puesto entre ella y el banquero sin advertirlo siquiera. Elvira respiró hondo. Si un día necesito su ayuda, se lo haré saber. Por ahora, déjenos pasar. Anselmo soltó una carcajada suave, impostada. A su disposición, musitó antes de retirarse. Al pisar la ferretería, Isaías bajó la voz. Ese hombre no le habla con respeto. Aquí la gente solo respeta el oro, replicó Elvira. Y el mío se acaba. Él apretó la mandíbula. Compraron clavos, alambre y un candado. Al salir, una mujer con pañuelo se acercó a Isaías, le rozó el brazo y murmuró algo que Elvira no alcanzó a oír. El muchacho se apartó, pálido. La mujer se esfumó entre la multitud como vapor. Elvira no quiso presionar, pero mientras cargaban los sacos en la carreta, Isaías estalló en murmullo recio. Nos siguen. Desde el día del entierro de mi madre noto ojos clavados en nosotros. ¿Quién? Hombres de cara tapada, como el de anoche. Tragó saliva. Creo que buscan a mi hermano. La viuda lo escrutó. Aquel chico había amasado secretos demasiado pesados. Aquí gozan de mi protección, dijo, sin adornos. Nadie se los llevará. Regresaron al rancho con el viento empujando nubes plomizas. De pronto, a medio camino, la carreta se estremeció. La rueda trasera crujió y se desprendió con un chasquido. Elvira sujetó las riendas, pero el vehículo volcó, arrojándolos al polvo. No hubo heridos graves, solo raspones. Sin embargo, Isaías inspeccionó la rueda arrancada y halló los pernos cerrados a propósito. Esto no fue casual, murmuró. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminaron a pie el resto de la jornada, llegando al anochecer, exhaustos. Pero al franquear la puerta principal, un hedor acre les golpeó. Dentro, el salón estaba revuelto. Cajones vacíos, platos rotos, retratos pisoteados. Alguien había registrado cada rincón. Biel, Tobías, id a la despensa, ordenó Elvira. Si escuchan un ruido, griten. Los pequeños obedecieron con ojos enormes. Isaías tomó el rifle de la chimenea y entregó a la viuda un revólver envuelto en una franela. ¿Sabe usarlo? Sé cuándo no temblar, respondió. Buscaron cuarto por cuarto. Sobre la cama matrimonial hallaron un sobre sin sello. Dentro, una única hoja con letras torcidas. Entrega a los niños o pierdes lo último que amas. Debajo, dibujada en tinta, la silueta de un cántaro roto. Elvira apretó los labios. Aquel símbolo era la firma olvidada de una antigua banda de cuatreros que su difunto esposo, cuando aún portaba placa de sheriff, llevó ante la horca. Al parecer, los fantasmas no solo habitan en la sangre, también en la sed de venganza de los vivos. Esa noche, ni los grillos se atrevieron a cantar. Isaías se mantuvo en vela, sosteniendo el rifle y velando la puerta del cuarto donde dormían Biel y Tobías. Elvira, tras asegurar ventanas con tablones, se sentó a su lado. «Cuéntamelo todo», pidió. La historia salió a retazos, dura como corteza vieja. La madre de los chicos trabajaba como curandera en los límites del territorio apache. Un día atendió a un hombre herido, de nombre Horacio, el invicto Sanguino, líder de los Cuervos Rojos, cuadrilla que asaltaba caravanas y luego vendía su botín a comerciantes respetables. Él guardaba un secreto. Perseguía el rumor de un tesoro escondido bajo cierta hacienda llamada El Cántaro. La mujer lo salvó de morir, pero descubrió sus planes y se negó a ayudarlo. Sanguino juró que la haría pagar. La forzó a firmar un pagaré vendiendo posesiones futuras. Una argucia para apropiarse de sus hijos llegado el momento. Tras su muerte repentina, una fiebre misteriosa, los lugartenientes de Sanguino ejecutaron aquel pagaré falso y los niños fueron subastados. «Solo quieren algo que llevamos», concluyó Isaías, «y sospecho que ni siquiera somos nosotros, sino un trozo de papel que mi madre cosió en la solapa de Tobías». Elvira clavó la mirada en el mediano, que dormía en penumbra. «¿Qué papel?» «Uno con símbolos y coordenadas. Mi madre dijo que era el camino a la salvación. Nunca lo hemos visto. Lo cosió en su ropa». Elvira comprendió el peligro.
Si aquellos forajidos daban con el mapa y con la pista de su rancho, no se detendrían ante nada. Debía decidir, huir o plantar cara. Miró a Isaías. En sus ojos no había miedo, sino una voluntad ardiente de proteger a los suyos. Encontró en él reflejada su propia determinación. Aquí haremos un último vallado, y juro que nadie más pondrá las manos sobre ustedes. Su voz resonaba como hierro golpeado. Isaías respiró por un instante apenas, como si se permitiera creer en la promesa. Luego asintió. Entonces preparemos la casa para la guerra. Al alba, el rancho se transformó en una fortaleza improvisada. Barricadas de sacos de harina frente a la puerta, ventanas cruzadas con troncos, aceite hirviendo listo para verter desde el balcón. Biel recogía casquillos vacíos, enhebrándolos en un hilo para que tintinearan ante cualquier empujón. Tobías, todavía sin saber que llevaba el mapa sobre la piel, ayudaba a cavar trampas en el sendero del corral. Elvira enterró sus dudas en un rincón del huerto y afiló su coraje aferrándose al recuerdo de su esposo, aquel que había creído en la justicia a mano limpia. Al caer la tarde, un silbido cortó el viento. Era la señal. Entre la bruma dorada surgieron 5 jinetes vestidos de paño negro. Sus pañuelos ostentaban la silueta de un cántaro roto. El líder alzó la voz. «Doña Montenegro, queremos un trato sencillo. Entréguenos a los chicos y nos marcharemos». Isaías apretó el percutor del rifle. Elvira entrecerró los ojos y respondió. «La puerta permanece cerrada a los ladrones. Retírense antes de que caiga la noche y el desierto se los devore». Se escuchó una carcajada ronca. «La noche se devora a quien nosotros señalamos», respondió el cuervo. «Tendrá hasta que se apague la última luz del día». Los forajidos retrocedieron unos metros, montando guardia en la colina. La tensión olía a hierba quemada. Biel tiritaba. Elvira se arrodilló y la abrazó. «Cuando el miedo te apriete, recuerda a tu madre», susurró. «Ella canta contigo». El crepúsculo incendió el cielo con pinceladas carmesí. Las sombras de los cuervos rojos se alargaron como tentáculos sobre la llanura. Elvira ordenó apagar todas las lámparas menos una, la que colgaba sobre el porche, oscilando como un faro. Cuando la mecha titiló al borde de extinguirse, un disparo zumbó y reventó el cristal. Después, silencio. Los corazones contaban los segundos. Sin previo aviso, una antorcha voló describiendo un arco y cayó sobre la azotea de paja. Las llamas lambieron el tejado como una bestia despierta. Isaías corrió por la escalera lateral con un cubo de agua, Elvira detrás con otro. Pero mientras trataban de ahogar el fuego, 2 sombras se deslizaron hacia la puerta trasera, allí donde la barricada era más débil. Biel los vio primero y gritó. Tobías, siguiendo un instinto feroz, le lanzó al bandido el colgador de hierro que usaban para el caldero. El golpe retumbó. El hombre trastabilló, pero otro lo empujó dentro. Isaías se dio media vuelta. Divisó al intruso a través del humo y disparó. El forajido cayó, pero su compinche alcanzó a agarrar a Tobías del brazo. En el forcejeo rasgó la camisa del niño, y entre jirones apareció un retazo de lino cosido al forro, manchado con sangre antigua. El hombre abrió los ojos con codicia. «¡El mapa!», bramó. En ese instante, Elvira derribó la escalerilla lateral para cortar acceso al altillo y descendió por la fachada agarrándose de la soga del molino. Cayó rodando, se levantó y encaró al asaltante. El ruido y el fuego creaban un caos embravecido. Isaías recargó y, sin dudar, disparó otra vez, pero la bala rebotó en la hebilla del cinturón enemigo. El cuervo rojos rugió y levantó su arma hacia el muchacho. La detonación que siguió no fue del rifle de Isaías. Fue un trueno corto, seco, salido del revólver que la viuda empuñaba con firmeza. El forajido se desplomó, ojos vidriosos al cielo enrojecido. A su alrededor, las llamas devoraban vigas y la noche olía a resina ardida y metal caliente. El resto de la cuadrilla huyó en confusión al ver caer a su camarada. Isaías corrió al pozo, bombeó agua sin descanso. Biel y Tobías llenaban cubos y los pasaban en cadena a Elvira, que escalaba a la techumbre para apagar los últimos lengüetazos naranjas. Al fin, con la luna asomando, los rescoldos humeaban pero la casa seguía en pie. Sin embargo, el precio se había cobrado. 2 caballos huyeron despavoridos. El granero ardió por la mitad y, sobre todo,
El velo del secreto había sido rasgado. El mapa existía. Cuando todo pareció calmarse, Tobías, tiritando, extendió el trozo de lino arrancado. A contraluz, se revelaban líneas que se cruzaban formando un círculo y en su centro, una estrella de 5 puntas que señalaba un punto entre montañas. Isaías se llevó la mano al pecho, como intentando atrapar los latidos desbocados. «Ahí es donde mamá decía que hallaremos nuestra libertad», susurró. Elvira los miró uno a uno, sucia de hollín, el cabello pegado al sudor, los ojos como brasas. «Quizás sea también donde termine esta persecución», dijo. «Mañana al alba partiremos». Los primeros resplandores los encontraron ya de pie, preparados para cabalgar más allá de la quebrada del diablo, un desfiladero que ningún viajero con juicio atravesaba sin escolta. Taparon la huella del carruaje, cargaron agua y víveres en los 2 caballos restantes, amarraron el pequeño baúl con las pocas monedas y los documentos de la viuda. Isaías afiló el cuchillo de monte. Tobías sostuvo la brújula de latón hallada en el desván. Biel llevó consigo un costal con la lana, las canciones y los recuerdos. Antes de montar, Elvira entró de nuevo al dormitorio arrasado. De un viejo cofre rescató una fotografía empolvada. Aparecía ella, años atrás, tomando de la mano a un hombre de ojos claros, semblante noble. Detrás, el rancho del Cántaro en su apogeo. Miró la imagen un largo momento y la deslizó en el bolsillo interno de su chaqueta. Luego se encorvó, recogió del piso el revólver descargado y lo volvió a llenar, bala tras bala, como si depositara promesas. Salieron sin mirar atrás. El aire olía a madera quemada y a decisiones irrevocables. Caminos áridos, mesetas que parecían vigilar con silencio pétreo, bandadas de cuervos girando alto. A cada hora que pasaba, la viuda sentía cómo crecía un hilo invisible que la unía a esos 3 huérfanos, un lazo tejido en sangre compartida no por parentesco, sino por destino. Al mediodía, detuvieron la marcha cerca de un arroyo para abrevar a los caballos. Isaías se acercó a Elvira con gesto serio. «He pensado en lo ocurrido anoche. Usted nos salvó». Hizo una pausa. «Pero los cuervos rojos no se rinden. Por eso vamos directos al origen del problema», contestó ella. «Se dice que en la sierra hay un escondrijo donde su líder, Horacio Sanguino, guarda más que oro, guarda secretos. Si llegamos primero, quizá hallemos algo con lo cual negociar, o cortarle las alas de una vez». Isaías respiró profundo. «Si muero, cuide de mis hermanos». «No morirás», aseguró la viuda. «Un Montenegro no deja a nadie atrás». El chico frunció el ceño, confundido. «¿Montenegro?» Ella bajó la voz. «Aún no es tiempo de ciertas verdades, pero pronto entenderás por qué la sangre reclama lo que la vida separó». Cayeron las sombras vespertinas cuando alcanzaron la boca del desfiladero. Al fondo, entre rocas negras, se alzaba la entrada de una antigua mina abandonada. La estrella en el mapa coincidía. Ese era el punto. Sin embargo, el silencio hervía con amenaza. Se escuchaba el goteo constante de agua filtrándose en grietas y el graznido de un cuervo solitario que parecía reír de su audacia. Tobías, que caminaba al frente, detuvo el paso bruscamente. Una silueta emergió a contraluz de la caverna. Un hombre corpulento, barba hirsuta, chaquetón largo. Llevaba el pañuelo oscuro al cuello y en el pecho, bordado, el cántaro roto. «¿Creían que podrían huir?», gruñó. Elvira desenvainó el revólver. Isaías se colocó delante de sus hermanos. El bandido elevó un silbido que rebotó en las paredes. De las escarpas laterales surgieron otros 2 hombres armados. Quedaron rodeados. La viuda calculó la distancia, las municiones, la forma irregular del terreno. Quizá lograría derribar a 1, tal vez 2, pero Biel y Tobías estarían expuestos. El líder de los cuervos rojos dio un paso adelante y sonrió con dientes de lobo. «Entréganos el mapa y será rápido». El viento se arremolinó levantando polvo, como si el desfiladero inhalara para presenciar la escena. Tobías se aferró a la brújula. La aguja palpitaba, señalando al norte. Isaías apretó el mango del cuchillo. Elvira levantó despacio la mano izquierda para aquietar a sus protegidos y habló, clara. «Si te llevo al tesoro, ¿prometes dejarlos libres?» El bandido arqueó la ceja. «Viuda, las promesas se escriben con fuego y se borran con plomo.
Pero si guías mis pasos, quizá conserve el pellejo de esos mocosos. Elvira tragó rabia. Levantó la vista hacia Isaías, como pidiendo perdón en silencio, y avanzó un paso. Para sorpresa de todos, entregó el arma, dejándola caer a los pies del forajido. «Llévame, pero ellos quedan detrás de mí». Los cuervos rojos rieron, confiados. El jefe se agachó, tomó el revólver. En ese instante, la tierra a su alrededor retumbó. Un disparo proveniente de lo alto reventó la roca a su lado. Un segundo proyectil hizo trizas la lámpara que uno de los bandidos portaba. Desde la cresta del desfiladero, una figura recortada contra el cielo empuñaba un rifle de largo alcance. La voz que retumbó era mujer, áspera y vibrante. «¡Al suelo, Elvira!». La viuda reconoció aquella entonación antes de que su mente lo procesara. Era la voz de su cuñada, Marta Montenegro, a quien creía desaparecida en la frontera años atrás. Los cuervos rojos, desorientados, vacilaron. Elvira se agachó. Isaías aprovechó para arrebatar de nuevo la pistola al líder y lo encañonó a quemarropa. Biel gritó. El eco multiplicó el pavor. Se oyeron cascos. Entre la polvareda apareció un pequeño contingente de 5 jinetes ocultos tras pañuelos verdes, la insignia de la Guardia de Frontera. Marta, con rifle Winchester, les señalaba la hondonada. Los cuervos rojos cayeron en cólera. Intentaron disparar, pero una lluvia de balas bajó desde la cornisa. El polvo se llenó de silbidos, piedra y pólvora. Isaías empujó a sus hermanos hacia la pared, cubriéndolos con su cuerpo, mientras Elvira, recuperada su arma, acertó un disparo en la pierna del teniente enemigo. El resto del combate sucedió en un arrebato de segundos. Marta descendió como un vendaval. Otros guardias rodearon a los atacantes. Uno intentó huir hacia la cueva. Una soga lanzada desde lo alto lo derribó. La contienda terminó con los cuervos rojos reducidos, mordiendo el polvo, esposados y heridos. Elvira corrió a abrazar a Marta. Ambas temblaron. Se sentía el temblor en los huesos, en la respiración entrecortada. Los niños observaban, incrédulos. Marta secó una lágrima con el dorso de la mano. «Buscaba a esos malnacidos desde Chihuahua hasta aquí», dijo. «Supe que planeaban algo con un mapa y... Hermana, cuando escuché tu nombre en susurros, vine tan rápido como una bala cruzando el río». Elvira, aún tocando el rostro curtido de Marta, susurró. «Llegaste a tiempo para salvar a los míos». La cuñada deslizó la vista hacia Isaías, Biel y Tobías, y en su expresión se reflejó un misterio arduo. «No solo los tuyos», murmuró. «Es hora de que conozcan la verdad sobre la sangre que corre por sus venas. Y la tuya». Elvira se quedó rígida. El pecho le latía con furor. Los niños intercambiaban miradas, sin comprender. Isaías fruncía el ceño. Marta posó su mano en el hombro del muchacho y declaró, solemne, arrastrando cada palabra como si liberara un secreto largamente encadenado. «Isaías, muchacho, tú no solo eres hijo de una curandera valiente, eres también descendiente directo de Sebastián Montenegro, el hombre que una vez creyó muerto, y que fue mi hermano. Las piezas han estado separadas demasiado tiempo. Ahora todo encaja, y el mapa señala no solo un tesoro, señala el lugar donde tu padre luchó por redimir su nombre, y donde nos aguarda la llave de vuestro verdadero legado». El aire se endureció, como si la revelación hubiera congelado el mundo durante un latido. Elvira tragó saliva, incapaz de articular palabra. Isaías bajó la mirada hacia sus manos, temblorosas, como si no supieran a quién pertenecen. Biel lo abrazó sin entender del todo, y Tobías cerró los ojos, aferrado a la brújula que seguía vibrando, todavía aferrada a su norte. Y así, bajo la luna que ascendía blanca y silenciosa sobre el desfiladero, los destinos antes dispersos se trenzaron con la fuerza de un lazo de soga fresca, sin que nadie pudiera escapar al tirón de la sangre y la justicia antigua. El eco del disparo final aún flotaba sobre el desfiladero cuando Isaías sintió que el mundo, de pronto, carecía de suelo firme. Si aquel hombre caído era solo un eslabón, cuánto más pesaba la sombra que el nombre Montenegro proyectaba sobre su vida. Marta, aún jadeante por la refriega, se apoyó en el rifle como en un bastón improvisado y al encontrar los ojos del muchacho, habló con calma. «El mapa no marca oro, hijo.
Marca la prueba de que tu padre, Sebastián, nunca traicionó a nadie. Horacio Sanguino robó esos documentos y le tendió una emboscada. Yo lo supe tarde y lo busqué durante años. A su alrededor, los guardias recogían las armas de los cuervos rojos. Bajo la luz azulada de la luna, las paredes abruptas de la grieta parecían cascarones de un monstruo petrificado. Elvira recogió la brújula de Tobías y la sostuvo entre sus dedos ennegrecidos por pólvora. «Si hay algo capaz de salvar a estos chicos», dijo, «es limpiar el nombre de su padre, y el mío. No volveremos al rancho hasta cerrar esta herida». Isaías se acercó a la viuda. Sus manos grandes, curtidas por la labor, temblaban. Elvira las apretó. «Nuestra familia», susurró ella, «nunca abandonó una lucha justa». Al amanecer se internaron en la mina. Elvira, los 3 hermanos, Marta y 2 guardias. Dejaron al resto vigilando a los prisioneros. El túnel olía a hierro oxidado y a agua estancada. Cada linterna abría burbujas de luz ocre que temblaban al compás de su respiración. Biel caminaba entre Marta y Elvira tarareando una canción bajito, como si las notas pudieran espantar los malos espíritus. «Sigue cantando, chiquilla», pidió Marta. «Tu voz nos recuerda que seguimos vivos». Avanzaron por corredores en zigzag hasta dar con una cámara natural. El techo se alzaba como la bóveda de una catedral subterránea. En el centro, medio enterrado bajo piedras, se veía el contorno de una gran puerta metálica sin pomo, con un relieve en forma de estrella de 5 puntas, la misma figura que el mapa mostraba. Tobías, tembloroso, sacó el trozo de lino. Isaías lo desplegó y lo pegó contra la puerta. Coincidía exactamente. Entre las junturas, Elvira descubrió 3 hendiduras circulares. 3 llaves, murmuró. 3 herederos. Cada niño colocó la mano sobre una hendidura. El metal rechazó la presión. Marta se arrodilló, examinó los bordes y encontró unas inscripciones diminutas. Solo las manos que comparten la misma sangre y el mismo dolor abrirán lo que fue sellado por la traición. «Necesita calor», concluyó. Sacó una pequeña lámpara de aceite y calentó la superficie hasta que el metal cambió de color. Entonces les indicó que presionaran de nuevo. Esta vez, un chasquido profundo recorrió el recinto. La puerta se hundió y luego se deslizó hacia un lado con la lentitud de un animal viejo. Un aire frío, cargado de polvo antiguo, salió como un suspiro. Dentro hallaron cofres, libros envueltos en cuero, y sobre un pedestal de roca, un estuche de madera oscura sellado con cera. Isaías lo abrió con manos sudorosas. Dentro había cartas firmadas por Sebastián Montenegro, un cuaderno de contabilidad con sellos oficiales y doblado con extremo cuidado el título original de propiedad del rancho del Cántaro. «Aquí está la prueba», dijo Marta con la voz quebrada. «Sebastián descubrió que Sanguino falsificaba pagarés para apoderarse de tierras. Antes de rendirse, escondió estos documentos y trazó el mapa en secreto». Elvira pasó la yema de los dedos sobre la caligrafía de su marido como si acariciara un rostro ausente. «No está muerto», susurró Marta. «O no lo estaba cuando las últimas noticias lo situaban en las misiones del sur, prisionero de los contrabandistas de Sanguino. El mapa era la moneda de cambio, su vida a cambio de su silencio». Una emoción cruda se apoderó de Isaías. Sentía a su padre casi tangible tras cada palabra escrita. Biel se aferró a la falda de Elvira. «¿Vamos a buscarlo?», preguntó. La respuesta quedó flotando en el aire cuando un estruendo retumbó en la galería. El polvo cayó del techo. Un guardia corrió hasta ellos bañado en sudor. «Sanguino viene con refuerzos», gritó. «Unos 20 hombres, y traen dinamita». Elvira cerró el estuche y lo metió en su zurrón. Miró los pasadizos sinuosos. «Este laberinto es un ataúd si nos acorralan», dijo. «Tenemos que salir por el respiradero norte y volar la entrada principal». Marta asintió. Repartieron mechas y barrenos que hallaron en un viejo carro minero. El camino al respiradero serpenteaba como víscera de dragón. A cada recodo se oían voces acercándose. Isaías cargaba el cuaderno de su padre. Tobías, la brújula y la lámpara. Biel, los libros pequeños. Elvira, el estuche sellado. Marta cerraba la marcha con el rifle listo. Llegaron al respiradero, una grieta ascendente que desembocaba en la ladera trasera de la montaña.
Pero justo cuando Isaías subía primero, una explosión sacudió el corredor principal. Sanguino había volado la puerta para entrar. ¡Rápido!, rogó Marta empujando a Biel hacia la luz. Elvira se quedó última, encendiendo la mecha más larga y depositando un cartucho de dinamita cerca de una columna de soporte. Mientras corría hacia el respiradero, escuchó la voz de Sanguino a lo lejos, áspera, gozosa. «Encuéntrenlos. Traedme ese mapa vivo o muerto». El grupo emergió al aire libre jadeando. La aurora teñía de rojo los riscos. Isaías ayudó a cada uno a trepar. Cuando Elvira salió por fin, sacó la mecha de su bolsillo y la apagó a medio arder. «No haremos volar la entrada», explicó. «Los atraparía dentro. Pero a Sebastián también, si aún vive más allá de estos túneles. Debemos evitar un derrumbe total». Marta aprobó con un gesto, pero apretó el puño. No había buenos caminos. Quedaban pocos caballos, y Sanguino los superaba en número. Se dirigieron a un saliente con buena vista del valle. Allí abajo se alzaban las ruinas de una antigua misión abandonada, rodeada de álamos secos. Entre las sombras de los arcángeles de piedra se veía movimiento. «Ahí está su guarida», dijo Marta. «Y, con toda probabilidad, Sebastián». El plan se fraguó en susurros. Isaías se infiltraría con Marta por el noroeste, donde el muro estaba derrumbado. Elvira entraría por la fachada principal, llevando los documentos falsos que Sanguino tanto ansiaba, fingiendo una entrega. Biel y Tobías esperarían en la colina con los guardias, listos para cortar la retirada de los forajidos con los rifles. Isaías quiso protestar. Elvira lo interrumpió. «Confío en tu temple. Este es tu derecho y tu deber. Pero si caigo, tú llevarás el nombre Montenegro hasta el fin del mundo». Él inclinó la cabeza, sin saber que aquella promesa terminaría abriéndole grietas nuevas en el alma. La viuda descendió por la senda polvorienta. Frente al portón ruinoso de la misión, 2 vigías la apuntaron de inmediato, mas ella alzó las manos y mostró el zurrón. «Traigo lo que su jefe exige». La dejaron pasar a un patio interior donde una fuente seca conservaba musgo añejo. Bajó unas escaleras y allí, en una nave repleta de barriles y sacos de pólvora, se alzó Horacio Sanguino. Corpulento, mandíbula torcida por un viejo sablazo, mirada afilada como clavo. Llevaba guantes de cuero y sostenía una navaja manchada de barro. «Mire quién aparece», ronroneó. «La viuda valiente. ¿Dónde está el resto de su camada?» «Lo importante está aquí», respondió Elvira mostrando el estuche. «Los niños quedarán libres». El sonido de pasos húmedos reverberó en las bóvedas. Sanguino sonrió. «Diría que usted está en desventaja para negociar». «No más que usted, si hago trizas estos papeles», replicó ella, alzando el estuche sobre un brasero encendido. El bandido tensó la mandíbula. Durante un segundo, la atmósfera vibró con la tensión de un hilo a punto de romperse. Entonces, un disparo seco arañó el aire. Sanguino se giró alarmado, pero no era un enemigo invisible. Desde el balcón desvencijado, Isaías había disparado a la cuerda que sujetaba una lámpara de aceite. La lámpara cayó e incendió un saco de pólvora. Una llamarada azul se elevó como lengua de dragón. Sanguino rugió y se lanzó hacia Elvira. Ella rodó a un lado, protegió el estuche. En el caos, Marta descendió por una soga y disparó a los forajidos que intentaban rodearla. Isaías, cuchillo en mano, saltó al suelo con la agilidad de un lince. El humo cegaba a todos. Sanguino pateó a un guardia, se abalanzó sobre Isaías y lo derribó. El muchacho se defendió. Tajó el brazo de su adversario, pero el bandido era pura fuerza bruta. Lo sujetó del cuello. Los ojos color ámbar se empañaron. «Dame el mapa o lo rompo en 2», escupió Sanguino. Una voz femenina resonó como trueno. «Suéltalo». Biel había irrumpido con Tobías, ambos armados con los rifles que los guardias les confiaron. Las manos de la niña temblaban, pero sus ojos ardían de determinación. Tobías colocó otro cartucho en la recámara con una habilidad sorprendente. Sanguino vaciló un segundo, el suficiente para que Marta le disparara en la pierna. El grito del bandido rebotó entre los muros de piedra. Isaías se zafó y rodó hacia Elvira. Elvira abrió el estuche, extrajo la carta principal, el testimonio firmado por un juez que ya no respiraba, y lo presionó contra el pecho de Sanguino.
hincando un cuchillo pequeño justo al lado de su corazón. «Si mueres, tu nombre quedará manchado, y el nuestro brillará», susurró. «Si vives, tendrás que contarlo todo antes de que la fiebre te devore». El bandido exhaló un quejido de derrota, pero su mano derecha, aún libre, sacó una pistola oculta. Todo ocurrió en un parpadeo. Apuntó a Biel. Isaías, sin pensar, se interpuso. Sonó el estallido. El tiempo se crispó. Isaías cayó de rodillas, la camisa manchándose de rojo sobre el costado. Biel gritó. Tobías descargó el rifle instintivamente. La bala dio en el pecho de Sanguino, lanzándolo hacia atrás contra los sacos de pólvora. Un fogonazo iluminó la nave. Las llamas crecieron con hambre. Marta y Elvira arrastraron a Isaías hacia la salida. Biel y Tobías cubrieron la retirada entre sollozos. El fuego subía por las columnas como lenguas devoradoras. Los forajidos restantes huyeron despavoridos. Una explosión desgarró las bóvedas. La misión entera comenzó a derrumbarse. Ya afuera, el aire olía a madera resquebrajada y pólvora sin consumar. Isaías respiraba con dificultad. Elvira presionó la herida. «No te atrevas a rendirte», le dijo. «Aún debes conocer a tu padre». Bajo la sombra de los álamos secos, el campamento improvisado olía a yodo y aguardiente. Marta limpió la bala que atravesó a Isaías. Resultó un rozón profundo, doloroso pero no mortal. Biel bordó un vendaje con tanto esmero que apenas lagrimeaba. Tobías guardaba silencio, la mirada clavada en las montañas donde la misión ardía como antorcha macabra. Al amanecer, un carruaje apareció ondeando una bandera blanca. Del interior bajó un hombre encorvado, barba gris, mirada clara. Sebastián Montenegro. Tenía las muñecas atadas con sogas flojas. Tras él venían dos cuervos capturados que, sabiendo perdido a su líder, cambiaron prisionero por libertad. Cuando Sebastián divisó a Isaías vendado, cayó de rodillas, estrangulado por la emoción. «Hijo», musitó, «creí que nunca volvería a verte». Isaías, pálido, extendió la mano. El hombre la sostuvo como quien recoge un vaso frágil. Elvira se adelantó despacio. A su esposo hacía 9 años que le daban por muerto. Él levantó el rostro. En sus ojos azules se arremolinaban culpa, amor y asombro. «Vivimos porque tu coraje no murió contigo», dijo ella. «Pero la deuda de sangre necesitaba saldarse. Ahora los papeles están a salvo». Sebastián vio a Biel y Tobías. Los saludó con voz temblorosa. Luego abrazó a Marta. Después miró en derredor el valle calcinado. «Esto tiene un precio», susurró. «Sanguino murió, pero otros querrán su lugar. El rancho debe renacer para dar cobijo a todo el que busque redención, no para alimentar codiciosos». Elvira asintió. Ese mismo día cavaron una fosa bajo un mezquite solitario y enterraron los documentos falsificados que habían condenado a tantas familias. Sobre la madera, Sebastián dejó clavada la navaja de Sanguino, símbolo de un pasado que se negaba a resucitar. Pasaron semanas de polvo y sudor en el rancho del Cántaro. Ahora retumbaban risas donde antes reinaba el eco. Con el oro hallado, no lingotes, sino monedas suficientes, compraron semillas, repararon el molino, trajeron vacas lecheras. Marta se quedó como capataz, y los guardias, libres de su misión, pidieron quedarse a labrar nuevas vidas. Elvira, cada mañana, leía un fragmento de las cartas de Sebastián a los niños, enseñándoles que la letra ofrece alas. Isaías, aún cojeando, revisaba la cerca norte. Talló en un poste Biel y Tobías, y debajo la palabra hogar. Tobías estudió los planos del molino y un día logró hacerlo girar de nuevo. Biel cosía manteles blancos para la nueva mesa comunal, donde cada domingo se reunían vecinos y viajeros. Las canciones de la niña brotaban frescas y la casa volvió a latir con voces múltiples. Una tarde, mientras el sol pintaba el grano con pinceladas de cobre, Sebastián se sentó con Isaías bajo el pórtico. «No heredaste solo mi apellido», dijo. «Heredaste esta tierra y la obligación de protegerla sin convertirte en verdugo de nadie». Isaías guardó silencio largo. Al fin respondió. «Si algo aprendí es que la sangre no hace familia. La lealtad sí». El viejo le pasó un brazo por los hombros. Llegó la época de cosecha. El granero, otrora quemado, lucía vigas nuevas,
y un gallardete que Biel bordó con una estrella de 5 puntas. Los vecinos acudieron a la celebración, y algunos, antes enemigos, pidieron trabajo honrado. Elvira los acogió bajo una sola condición: aquí nadie es mercancía. Esa noche, el cielo parecía un manto de ceniza sembrado de brasas. Isaías se apoyó en la baranda y miró el rancho iluminado por faroles. Biel bailaba con Marta. Tobías mostraba a Sebastián el engranaje reparado. Elvira recorría la mesa ofreciendo pan recién horneado. Isaías cerró los ojos. Un susurro de viento arrastró un olor a mezquite y tierra mojada, recordándole el día en que salió del orfanato con un saco en la cabeza. Era el mismo viento, pero ahora soplaba dentro de un pecho libre. De pronto, sintió una presencia y giró. Elvira se paró junto a él. «Los fantasmas duermen mejor cuando uno aprende a cantarles», dijo ella, sin mirarlo. «¿Crees que podamos cantar lo suficiente?» Él la miró con ternura. «Mientras existan voces dispuestas», respondió, «los fantasmas no gobernarán esta casa». Entonces, la viuda sonrió como no lo hacía desde su juventud. El coro improvisado de vecinos entonó un canto de vendimia. Biel alzó su voz dulce. Tobías marcó el ritmo golpeando una botella vacía. Marta acompañó con palmas. El aire se llenó de un rumor nuevo. La certeza de que el miedo, cuando se nombra, se vuelve sombra, y la sombra, al iluminarse, se disipa. Elvira levantó su copa de barro quemado. «A los que se fueron», dijo, «y a los que llegaron para quedarse». Isaías chocó su vaso contra el de ella. «Y a los que aún vendrán», añadió. Las chispas de la hoguera ascendieron, perdiéndose en el firmamento. Así, bajo el cielo infinito de la frontera, la viuda, los 3 huérfanos y el hombre que el destino había devuelto a su familia, sellaron, sin saberlo, el primer capítulo de una nueva leyenda, la de un rancho que, habiendo sido herido por la traición, renació sobre los cimientos de la verdad, el coraje y el amor sin apellido. He terminado la parte 2, y con ello, la historia completa. Espero que cumpla con tus expectativas para el canal. Si necesitas ajustes o cualquier otro aporte, avísame. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.